y voy a explicar las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Este será un primer video de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado. Bien, ¿qué es la aceleración? La aceleración es un cambio de velocidad. Cuando ese cambio de velocidad es constante, es decir, es el mismo, estamos hablando de un movimiento uniformemente acelerado. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una velocidad inicial de 5 metros por segundo y que en el siguiente segundo voy a tener una velocidad de 8 metros por segundo y que en el siguiente segundo voy a tener una velocidad de 11 metros por segundo. Eso significa que los cambios de velocidad de 5 pasó a 8, entonces 8 menos 5, 3, 11 menos 8, 3. Eso significa que la aceleración de esa partícula es de 3 metros sobre segundo al cuadrado. Eso es un movimiento uniformemente acelerado. Así como hay cambio de velocidad positivo, es decir, va aumentando, también puede ser que la aceleración sea negativa, es decir, la velocidad va disminuyendo. Entonces vamos a tener que es un movimiento acelerado, significa que la aceleración es positiva, es decir, va aumentando su velocidad. O que el movimiento no es acelerado, o sea, desacelerado. En ese caso, la aceleración es menor que cero, es decir, la velocidad va disminuyendo, como cuando un conductor ve el semáforo que pasa en rojo, aplica los frenos y empieza a disminuir su velocidad. Entonces, ¿cuáles son las dos ecuaciones? Las ecuaciones no son dos, son varias. Si el movimiento es uniformemente acelerado y la aceleración es mayor que cero, es decir, va aumentando su velocidad, entonces tenemos las siguientes ecuaciones. ¿Cómo determinamos el espacio? El espacio es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2, más velocidad inicial por tiempo. Y en el caso de que haya una posición inicial, pues más la posición inicial. La otra ecuación, la velocidad es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Y una tercera ecuación que será la velocidad final al cuadrado igual a 2 veces la aceleración por el espacio más la velocidad inicial al cuadrado. En esta primera ecuación se relacionan el espacio, el tiempo, la velocidad inicial, la posición inicial. Aquí tenemos la relación entre la velocidad, la aceleración y el tiempo. Aquí la velocidad en términos de la aceleración y el espacio y la velocidad inicial. Si estamos hablando, esto es de un movimiento uniformemente acelerado, la aceleración es positiva. Si la aceleración es menor que cero, es decir, es un movimiento retardado, desacelerado, lo único que tenemos que hacer en estas tres ecuaciones es que la aceleración, la primera ecuación quedará x igual menos, eso me va a indicar que es un movimiento retardado. De resto, la ecuación no va a cambiar. Eso para un movimiento uniformemente desacelerado. La velocidad igual a menos aceleración por tiempo más la velocidad inicial. Y la última ecuación, velocidad inicial final al cuadrado igual menos 2 veces la aceleración por el espacio más la velocidad inicial al cuadrado. Bien, ¿cómo determinar
en un momento dado la aplicación, ¿qué fórmula tengo que aplicar? ¿Cuál es la fórmula que me sirve? Entonces, para la solución de un problema, primero escriba los datos que le dan del problema. Los datos del problema. ¿Cuál es la incógnita o qué es lo que vamos a averiguar? ¿Cuál de los parámetros de la ecuación vamos a averiguar? Entonces, ¿cuál es la incógnita? ¿Cuál es la pregunta del problema? ¿Cuál es la incógnita? Entonces, veamos. Un ejemplo sencillo. Dice, ¿cuál es la distancia o qué distancia recorre una partícula que arranca con una velocidad inicial de 10 metros por segundo? 10 metros por segundo. Y que acelera, su aceleración es de 2 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué distancia recorre? Velocidad inicial, o sea, arranca con una velocidad de 10 metros por segundo, con una aceleración de 2 metros sobre el segundo al cuadrado, y que alcanza una velocidad de 30 metros por segundo. Entonces, distancia. Veamos las ecuaciones. Aquí la ecuación de la distancia, vamos a mirar el tiempo, no nos dieron el tiempo, luego entonces puedo descartarla inmediatamente, porque no tengo el tiempo. Veamos la segunda. Dice velocidad final, aceleración, no tengo el tiempo, pero tengo la velocidad inicial, tampoco me sirve. Entonces vamos a la última. Velocidad final, aquí la tenemos. Aceleración, aquí la tenemos. Distancia es lo que nosotros vamos a averiguar. Y la velocidad inicial al cuadrado, tenemos los datos. Entonces vamos a aplicar la tercera ecuación. Voy a borrar aquí. Y voy a escribir entonces que la velocidad final al cuadrado es igual 2 veces la aceleración por el espacio más la velocidad inicial al cuadrado. Entonces la incógnita es x. Vamos a reemplazar los valores. Entonces, 10 metros sobre segundo al cuadrado igual a 2 por la aceleración, que son 2 metros sobre segundo al cuadrado, por la distancia más la velocidad inicial, que es, perdón, aquí hay un errorcito. Esta es la velocidad final, 30, y la velocidad inicial, 10 metros sobre segundo elevado al cuadrado. Entonces tenemos, resolvamos. 3 por 3, 9. Entonces 900 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado igual 2 por 2, 4 metros sobre segundo al cuadrado por la distancia más 10 por 10, 100 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Entonces, como tenemos que despejar aquí, 900 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado menos 100 metros sobre segundo al cuadrado, metros al cuadrado, igual la incógnita, y pasamos a dividir 4 metros sobre segundo al cuadrado. Eso significa entonces que al hacer las operaciones tenemos 900 menos 100, 800 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado sobre 4 metros sobre segundo al cuadrado. 800 dividido en 4, 8 dividido en 4, 2, o sea que recorre una distancia 2 y agregamos los dos ceros. Veamos las unidades. Tenemos metros cuadrados sobre segundo al cuadrado sobre metros sobre segundo al cuadrado. Entonces hacemos la división. Orejitas. Metros cuadrados segundos al cuadrado sobre metros
por segundo al cuadrado, se van los segundos, estos metros se van con uno de aquí. Luego entonces la distancia que recorre son 200 metros. Eso es más o menos, estamos hablando de la aplicación de las ecuaciones del movimiento uniformemente acelerado en el caso de que la aceleración es mayor que cero.